Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esta semana quiero hacer una interrupción respecto a analizar procesos particulares en la provincia de Salta en este año electoral y sí hacer una reflexión general sobre lo que considero algunos factores que pueden interferir en las próximas elecciones, ya sea provinciales o nacionales. En esos factores de interferencia vamos a encontrar elementos que en un principio condicionan el proceso electoral. Todo lo que es aquel momento y acción que tiene que ver con la selección de los candidatos en una primera instancia y luego con lo que es el comportamiento del electorado. Es sabido que ocurren distintos acontecimientos que pueden de alguna manera condicionar, no así determinar. También pueden existir, pero necesitaremos mucho más tiempo, un avance sobre todo el proceso y seguramente su culminación para ver si es que existen algunos factores que directamente han determinado algún tipo de resultado. La primera interferencia tiene que ver con un fenómeno global que no nos es ajeno a nadie absolutamente y que además ha tenido ya sus interferencias en otros procesos electorales. Y se trata de la pandemia de COVID-19. Y entre los factores, más allá del marco general de la pandemia, que puede después, lo veremos, resultar en alguna determinación del rumbo electoral, por lo pronto genera cierta interferencia en la Argentina principalmente con las últimas novedades, que más allá de ponerle los rótulos que algunos medios de comunicación encabezan sus noticias en estos días, creo que tenemos que decir de qué manera se está aplicando la vacuna en la Argentina y también en las distintas jurisdicciones. Y en esa aplicación de un elemento que todavía es escaso, debemos encontrar en los últimos fenómenos, primero, una carencia de procedimientos claros en la administración de la vacuna. Y segundo, lo que resulta de eso es una particularidad que, igual que la primera, tiene que ver con la cultura imperante, los hábitos, las costumbres, los distintos procesos sobre cómo actúa la sociedad. Y no solamente una sociedad que podemos distinguir como global, donde hay ciertos factores que intervienen, sino principalmente en su versión local. Porque ocurren cosas que posiblemente no ocurren o no ocurrirían, o también podrían ocurrir de una manera particular en distintas ocasiones. Pero nosotros tenemos la nuestra y que tiene que ver con algo por ahí que no se habla mucho, ¿no? Pero la característica sociocultural del tráfico de influencia, que especialmente forma parte de una manera de ejercer el poder. Para esto tenemos que distinguir, ¿no?, que en la organización de las sociedades hay, en una sociedad democrática, republicana, representativa, como la nuestra, una delegación del poder popular hacia sus representantes. El tráfico de influencias en esa relación de quienes tienen el poder delegado y quienes no lo tienen, bueno, presenta la característica de que aquellos que no tienen el poder pero tienen acceso al poder tratan de encontrar la influencia necesaria para poder resolver algunas cosas de la cotidianeidad. En este caso sería la inoculación de una vacuna. Y esto no está del todo desprendido del primer factor, que es la carencia de procedimientos. Más allá de nuestra Constitución, nuestras leyes, etcétera, etcétera, el problema es que sufrimos de una anomia que nos lleva a que la norma no esté, la norma no se cumpla, la norma no esté completa, no sea suficientemente clara, no estén todas las cuestiones reglamentarias que deben regir en la aplicación de esa ley, o también no exista internalizado en la cultura, la cual tratamos
el tema algunos principios generales que tienen que ver con el sentido común, o con dos cuestiones que están marcadas en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional y que en general están ausentes, porque están ausentes de la cultura en general, ¿no? de nuestro comportamiento, no solamente en relación al poder y no poder de la política en general, sino en toda relación de poder y no poder. Y es justamente esa particularidad que nosotros presentamos en esa anomia y en esa aplicación de la norma existente, y es que no aparecen ni el bien común ni el bienestar general como órganos rectores de todas las conductas, de los que tienen poder y de los que tienen o los que no tienen o no pueden ejercer el poder. Que algunos se acercan a través de la influencia y con esa influencia tratan de recibir algún tipo de beneficio. Y esto lo que produce es abonar mayores elementos a la crisis de representatividad, porque justamente el proceso que nosotros tenemos que vivir en estos meses es un proceso de varias selecciones para saber quiénes nos van a representar y de qué manera nos van a representar. Y ahí está el problema, cómo la comunidad, la sociedad, se puede sentir representada o no, primero por aquellos que las fuerzas políticas deciden, con la participación o no de quien no tiene poder, quiénes serán los que integren las listas. ¿Y cuáles van a ser los valores que van a estar puestos allí cuando nosotros, como ciudadanos, debamos elegir? ¿El valor del bien común, del bienestar general, o el valor de esta cara es conocida, o para que no llegue a, votaremos a B, y no en la construcción de un proyecto común de convivencia donde todos debamos participar, en este caso, eligiendo a nuestros representantes? Por eso es muy importante la vida interna de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Van a aparecer muchos partidos políticos, como aparecen los gobiernos, diciendo, pero nosotros hacemos y hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Y es tan así? ¿O lo que nosotros estamos encontrando, no solamente en los últimos tiempos, sino ya hace bastante, es una importante cuota de cinismo en esas relaciones de convivencia? Y no solamente, reitero, en lo macro, en lo que serían las grandes relaciones políticas entre representantes y representados, sino también muchas veces en otros aspectos contractuales, sociales, que no cumplimos, que van desde nuestra vida cotidiana y nuestra relación con los más cercanos, en el hogar, en el trabajo, en el barrio, como puede ser en esa relación entre los mismos políticos o representantes y en la relación entre representantes y representados. Otro elemento que interfiere, y este ya es un elemento local, es la convocatoria muy reciente del gobierno de la provincia a la reforma de la Constitución, que se incluiría, ya con la aprobación de las cámaras, las listas de convencionales constituyentes en la misma elección de julio. ¿Y qué pasa con la reforma de la Constitución? Es cierto, ha sido una propuesta del gobierno provincial, una propuesta electoral del gobernador Sáenz, llevándose seguramente por la inquietud de muchas personas, pero que esa inquietud tiene un trasfondo, y ese trasfondo es la crisis de relación entre representados y representantes. Y claro, lo que emerge a primera vista es por qué estos representantes permanecen tanto tiempo en determinados lugares. Pero es justamente la salida de este problema, la revisión de los periodos en los cuales pueden cumplir funciones ejecutivas o legislativas aquellos que son elegidos como representantes, o es solamente lo que sobresale del iceberg y
como puede señalar uno que otro, no resuelven el problema de fondo. Es decir, solamente vamos con un aditivo que trata de avanzar sobre una posible solución respecto a los síntomas que se sienten, pero no se va al problema, no se va al mal de la cuestión. Uno de los factores que interfieren dentro de lo que es la reforma de la Constitución es, por ejemplo, una nota editorial publicada por La Nación en estos días, donde se hace una observación, se hace un análisis de las reformas constitucionales que del 83 hasta ahora hemos tenido en las provincias y señala, entre otras cosas, que toda reforma constitucional que se hizo en realidad no aportó nada, no resolvió nada, no agregó nada, sino que respondió a las inquietudes, necesidades y pareceres de los propios representantes, especialmente aquellos en los lugares más encumbrados. El caso de los gobernadores, que por supuesto muchos aluden a representar en ese discurso algunas inquietudes de la aprobación. El cambio de fondo que necesitamos es un cambio desde lo social, desde la cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. Si nosotros no internalizamos esos problemas que tenemos como argentinos y como salteños, como seres humanos también, y no advertimos que los cambios que debemos producir son de fondo, nos vamos a seguir encontrando con muchas cuestiones, muchas cosas que ocurren en lo cotidiano que van a interferir de alguna manera no solamente en nuestra elección de representantes, sino en nuestra relación con los representantes. Yo lo que propongo es la reflexión sobre esta base y seguramente cada uno tendrá su opinión y será interesante poder generar algún tipo de conversación para poder descubrir y analizar qué nos está pasando y de qué manera podemos, si es que todos lo anhelamos, construir una sociedad mejor, un Estado mejor, una salud mejor, una educación mejor, una justicia mejor, una seguridad mejor y también una economía mejor.